introducir el próximo ponente, que es Carlos Herrero Torres. Carlos, ¿te puedes acercar? Bienvenido. Bueno, Carlos tiene que contarnos una historia muy interesante y sobre todo, digamos que gracias a la relación que tenemos con Telefónica Tech, Carlos hoy, la Telefónica Tech ha podido convencerle para que Carlos esté aquí. Entonces, sin más, te paso la palabra. La presentación la controla desde aquí. Vale, perfecto. Gracias, Carlos. Ay, por cierto. Te hago outline. Hola. O hablo por el atril, me da igual, ¿eh? Si quieres hablo por el atril. Hablo por el atril. Bueno. Aquí sí, ¿verdad? ¿Me escucháis bien? Perfecto. Hoy nos hemos pasado ya toda la presentación. Volvemos al principio. Pues buenos días o buenas tardes, según os pille. Y muchas gracias por la invitación y por estar aquí hablando de datos, que para mí es un evento diferente. Es decir, cuando hablamos de transformación digital, que es mi campo, cuando hablamos de temas de IT, de CIOs, los datos los hablamos siempre un poco de pasada y me parece muy interesante que haya un evento en el cual pongamos los datos desde arriba, desde un punto de vista estratégico. Y la verdad que me ha resultado muy interesante poder participar en esta presentación y hablaros de lo que hacemos y hablando de datos como un punto estratégico de la compañía. Bueno, lo primero, soy el responsable de transformación digital de Prosol. Ahora os contaré un poco qué es Prosol. Es un fabricante de café. Estamos en Palencia, en venta de baños. Bueno, fabricamos café y lo vendemos a todo el mundo. Y hacemos café para retailers, ¿vale? Para gente que luego vende en sus supermercados el café que vosotros pues, podéis consumir en vuestra casa. Como digo, soy el responsable de transformación digital. Y mi primer mensaje respecto a los datos es que es sumamente importante saber para qué queremos los datos. Ya sabéis y os dirán siempre que datos hay muchos, en efecto, pero tenemos que tener muy claro el negocio en el cual estamos. Es fundamental. O sea, la conexión dato-negocio es fundamental. Gente que entiende datos, muchos, pero si no son capaces de conectarlo con el negocio y con lo que hacemos, realmente es complicado que aporten valor y que sean escuchados, de verdad. Bueno, esto es una maqueta de la fábrica. Como digo, esta fábrica está en venta de baños. Una fábrica bastante grande de café y es el primer mensaje. Somos fabricantes. El primer mensaje para el tema de datos. Los datos están en la fábrica. En esa fábrica pues hacemos café que traemos de muy lejos, porque sabéis que el café no se cultiva por aquí cerca. Se trae de Brasil o Vietnam. Ahí sufre un proceso de transformación según el tipo de café, molido, tostado. Y al final hacemos café soluble, que es el café típico, el tradicional, ¿no? Que se echa en agua y leche, damos vueltas y sale café. O bien también café en cápsulas para las máquinas Nespresso. Ese es nuestro negocio. En esa fábrica transformamos café, ¿vale? Para luego ofrecerlo al consumidor. Y esa fábrica la puedes ver como una fábrica tradicional, con un montón de tuberías y un montón de máquinas, o la puedes ver como una fuente inimaginable de datos. Dentro de esa fábrica hay un montón de máquinas industriales, de PLCs, de escalas, de robots, de ordenadores, que generan datos de una manera exponencial, que tienes que intentar controlar y entender. Y es el primer reto en el cual estamos las empresas, porque aquí hay mucho por hacer. Esto que se llama Industria 4.0, que tiene relación con la conexión con las máquinas y tener datos de las máquinas, está aún, si me permitís la expresión, en pañales. Pero aquí hay mucho que hacer todavía, porque tenemos un montón de máquinas con muchas tecnologías de diferentes años, de diferentes fabricantes, con diferentes protocolos de comunicación, y es dificilísimo tener datos reales de la fábrica en tiempo real, pero bien conectados. Yo sé que hay industrias como la industria del automóvil, donde esto está seguramente más avanzado, pero en otras industrias todavía aquí hay mucho por hacer. Y faltan muchos profesionales que sepan de esto. Antes hablábamos del tema de profesionales. Falta muchísima gente que sepa de esto. Entonces es nuestro primer origen de datos, la fábrica. También tenemos nuestro ERP, tenemos un SAP, donde también tenemos datos estructurados. Eso es más fácil porque es más tradicional de toda la vida.
y ahí también tenemos mucha información. Pero nuestro gran reto es conseguir llegar a esa fábrica y obtener información de las máquinas e información que aporte valor al negocio. Vale, tenemos datos en la fábrica. Y os lo digo que es importante porque si trabajo en un banco o trabajo en una empresa de seguros o en una empresa de marketing, los datos son diferentes. Este es el dato que obtenemos, ¿vale? Estos son los datos que tenemos en la fábrica. ¿Dónde más tenemos datos? ¿Qué más orígenes de datos importantes tenemos en Prosol? Bueno, pues el origen del café. Como os decía antes, el café no se cultiva por aquí cerca, se cultiva muy lejos. Brasil, Colombia, Vietnam, es decir, países con ciertas condiciones de humedad y temperatura. Entonces eso hay que traerlo de muy lejos. Nosotros somos una empresa de 300 personas de venta de baños, Palencia. Y jugamos, y digo la palabra jugamos, en un tablero de juego, negocio del café, donde, por ejemplo, compite Nestlé, la mayor empresa de alimentación del mundo de largo. Y juegas en ese terreno de juego, con el de Starbucks, y ahí es donde estás. El producto es el mismo, compites contra ellos. Por lo tanto, es absolutamente importante que tu información, tus datos, provenientes de orígenes, provenientes de cómo está el mercado, de cómo está el dólar, de cómo están las temperaturas, seas capaz de tenerlo y organizado. ¿Vale? Segundo origen de datos. Tenemos datos de fábrica, tenemos datos de Internet con gente especializada que te da información especializada del café. Es un mercado de futuro, recordad. El café es un mercado complicado y, bueno, ya sabéis ahora que el precio además ha subido un montón y cómo está el tema de cadena de suministro. Entonces hay un montón de información que viene de aquí que tenemos que controlar. Segundo origen de datos. Tercer origen de datos. Vosotros. El consumidor, el cliente. La gente que toma el café. La gente que se lo lleva a la boca, pues un producto alimenticio. Nosotros ahí tenemos una pequeña dificultad para tener datos. Y es que siempre vendemos o solemos vender, en la mayoría de las ocasiones, por un retailer. Entonces la información del consumidor, de un Mercadona, de un Lidl, un Carrefour, realmente tiene más información el retailer que nosotros. Nosotros tenemos mucha información del retailer, pero nos cuesta más llegar al consumidor final, que al final es la persona que compra tu café y es el que lo consume. Hemos hecho una experiencia a través de Amazon porque queremos conocer más al consumidor. En el mundo del café se ha producido una evolución radical. Además, creo que si veis la tele veréis cómo está todo el mundo del café. De pronto sale George Clooney por un lado, Brad Pitt por otro, anunciando cada vez más marcas y evolución. Y se ha producido una evolución fundamental en la tecnología. Hemos pasado de una tecnología del plástico, que ha sido un boom, de pronto ha cambiado totalmente, a una tecnología del aluminio, ¿vale? Que también es un producto muy bueno, reciclable. Nosotros queremos dar un paso más y es llegar no solamente al aluminio, sino al tema de las cápsulas compostables. Una cápsula compostable, para que eso es una idea, pues la lanzas al tiesto y se degrada, ¿vale? Todo esto se hace porque conocemos al consumidor. O sea, al consumidor detectamos que las cápsulas de plástico las empieza a rechazar, sobre todo en nuestro entorno europeo. Nos movemos al aluminio y ahora nos movemos al tema de cápsulas compostables. Esa información nos ha venido de consumidores, ¿vale? Por lo tanto, otra fuente de origen fundamental para hablar de productos alimenticios es entender al consumidor. Si no entiendes al consumidor es muy difícil que aciertes, ¿vale? Y todos sabemos que el mundo del consumidor pues está cambiando notablemente en cuanto a alimentación saludable y el tipo de alimentación que tomamos. Entonces, varios orígenes, ¿vale? Origen es la fábrica, origen es el cliente, origen es dónde está el café. Hace 3 años decidimos comenzar un proceso de transformación digital con un plan estratégico en el cual nos queríamos convertir en una empresa data-driven, una empresa orientada al dato. Y más que una empresa que tuviera una estrategia teórica, queríamos hacerlo de verdad aplicada. Entonces, bueno, en ese proceso que estamos, pues hemos tenido cosas buenas, cosas malas, nos ha ayudado Telefónica y en ello estamos. Convertirnos en una empresa de verdad orientada al dato y con algo muy importante. Y es que los datos aporten valor. Insisto, datos hay muchos, pero que aporten valor no tanto, o no es tan fácil conseguirlos. ¿Cómo hacemos esto? Primero con cosas que os contarán en cualquier evento de tecnología. O sea, esto que pone aquí es lo que hace todo el mundo. Buscamos un dato único. Bueno, ya sabéis, lógico, dato único. Es muy desagradable cuando tú estás ante tu
tu CEO y te pregunta por un dato y le das una información y otra persona te da el mismo dato y te da otro número diferente. A mí me ha pasado. Es muy desagradable. El dato tiene que ser único. Y el cambio cultural que supone un dato único en las empresas es bastante complicado. No penséis que es fácil. El Excel está muy extendido. Y el Excel para crear datos está muy extendido. El Excel para analizar es sensacional. El Excel para presentar es sensacional. Pero cuando creas datos en Excel tienes un problema. ¿Vale? Porque ese dato, el Excel no soporta el proceso. Soporta el dato, pero no un proceso que asegure que ese dato está bien. Segundo, nuestras personas. Esto es un tema importante, ¿eh? Metemos mucha tecnología o intentamos meter mucha tecnología, les hablamos de Big Data, les hablamos de inteligencia artificial. Bueno, no sé en las empresas que estamos, pero hay gente joven que seguramente esto lo puede entender mejor y hay gente de 50 y 60 años que queremos mantener y no queremos que se pierdan en este proceso de transformación. Es fundamental formar a la gente. Y os aseguro que si a la gente se lo cuentas bien y se lo cuentas con una formación adecuada, lo entienden. Es decir, lo que no puedes hacer es implantar tecnología en las compañías a lo bruto. Tienes que hacerlo con formación, capacitación. Y la gente lo entiende. Y ayudamos a la gente a utilizar la tecnología en su puesto de trabajo, aprovechando las nuevas tecnologías para que trabajen de manera mejor. Pero no tiene por qué ser gente joven. Intentamos que todo el mundo esté capacitado y gastamos bastante dinero en formación, porque entendemos que todo el mundo puede hacerlo. Información robusta, bueno, la información evidentemente tiene que estar en algún sitio, en una plataforma de cloud. Esto tampoco es nada nuevo. Google, que es uno de los partners, o Amazon, o Azure, el que queráis, pero evidentemente necesitas una plataforma donde tener los datos. Donde tú pongas tu Big Data. Fundamental que todo eso que os he contado al principio, que la información que viene de la fábrica, la información que viene del cliente, que la información que viene del origen, esté en un Big Data, en un sitio único. Y muy importante la gobernanza de ese dato. Es muy fácil convertir el Big Data en un lago de datos perdidos, una ciénaga de datos. Por supuesto, el cliente en el centro de decisiones, cliente entendiendo todos nosotros, consumidores. Y algo que a mí me resulta muy importante siempre contar, y es que la transformación viene de dentro. Es decir, puedes contratar a mucha empresa externa que te ayude a transformarte, pero tienes que asumir y entender esa transformación. Porque si tú dejas que esa transformación esté solamente desde fuera, no va a calar en tu gente y vas a tener un problema. Es muy importante participar en las transformaciones, muy importante. Y la transformación viene de dentro. Porque la gente de fuera sabe mucho de tecnología, pero de café no. Entonces, en ese balance es donde tenemos que ponernos. Os lo quiero decir porque habitualmente en las empresas cometemos el error de dejar en manos externas parte de la transformación. Tiene que ser algo mixto, tiene que ser común. Bueno. Nuestro proceso de transformación ha tenido 3 grandes partes. Me lo voy a saltar para ganar un poquito de tiempo porque os lo voy a contar en detalle. Básicamente establecer bases, todo el tema de migración y finalmente lo que llamamos inteligencia artificial o qué hacemos con los datos. Os lo voy a contar en detalle. Primero, y antes lo ha dicho el rector, así que me lo apunto también. Esto es un punto fundamental que solemos cometer errores. Primero hay que simplificar. La digitalización es simple. Es decir, si yo utilizo un teléfono móvil para hacer operaciones, o para ver operaciones de banco, para ver el periódico, lo que sea, o para comprar en Amazon, es porque es simple. Es porque lo hago muy rápido, porque si tuviera que hacer 3 clics y meter 2 contraseñas, os aseguro que no lo utilizaba. El primer error que cometemos es intentar coger nuestros procesos analógicos, los procesos tradicionalmente que hemos utilizado durante mucho tiempo con nuestros datos tradicionales, y digitalizarlos. Y obtener datos. Primer error. Digitalizar significa simplificar. Los procesos digitales son mucho más fluidos, son mucho más simples. No tienen silos de información. Las empresas hemos trabajado habitualmente con un departamento de compras, un departamento de planificación, un departamento de industrial, un departamento de logística. El dato une todo esto. Por lo tanto, cuando pensemos en procesos nuevos, tenemos que pensar en un proceso digital donde el dato fluye de lado a lado. Y solemos cometer el error, a veces por prisas, de coger nuestros procesos habituales y digitalizarlos, sin simplificarlos primero. La simplificación es fundamental. Y cuando no simplificas, conviertas a tu empresa en una empresa digital, pero cara, no competitiva. ¿De acuerdo? Digitalizar es un punto muy importante.
Tener buenos datos, datos estructurados, tener un buen sistema de gestión, con procesos únicos, con dato único, también es fundamental. Es decir, cómo compro, cómo planifico, cómo vendo, cómo expido. Tener esa información y tener gente que esté controlando esa información y tener una buena gobernanza del dato también es otro punto fundamental. Entonces, si no lo haces, pues acabáis, como os decía antes, que os preguntan por las ventas y de pronto uno dice 82 y otro 87, porque uno ha considerado el rappel y otro no. Los datos tienen que ser únicos y con una buena gobernanza del dato, con una persona que realmente es el encargado de ese dato para la organización. ¿Cómo hemos hecho esto? Lo que os decía antes es que capacitamos internamente a nuestra gente. Podíamos, y el que tenga mucho dinero puede hacerlo, contratar a 5 expertos en Big Data, 2 en arquitectos de datos, 3 en sensores, pero hay otra posibilidad que es intentar que tu gente aprenda de eso. Es un camino un poco más largo, pero es muy bonito. Entonces, nosotros estamos capacitando a nuestra gente en tecnologías digitales. Y cuando digo capacitando, estoy hablando de temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, temas de algoritmos, temas de Python. Es muy curioso cuando le pedimos al responsable de logística o al responsable comercial que vayan a un curso de Python, que es lo que estamos haciendo ahora con Telefónica. Y se pasa mal, ¿eh? Yo también. Al principio, cuando te lo cuentan, no lo entiendes. Pero luego entiendes la potencia de estas tecnologías y estas nuevas formas de trabajar que les dan una posibilidad de trabajar con datos increíble. Porque, vuelvo al tema del Excel. En el Excel es fácil cruzar o encontrar correlaciones entre 2 variables o 3. Pero entre 70 no. No sé cuánta gente de empresas tenemos, pero meter a gente a aprender Python, aprender nuevas tecnologías, es fundamental. Porque te da una potencia que es al final a lo que te va a llevar al tema de algoritmos e inteligencia artificial. Y nosotros estamos en esta estrategia. Esta estrategia lo que hace es que intentamos que la gente aprenda para que ellos luego sean apóstoles o se lo cuenten al resto de la compañía. Y lo estamos haciendo, como decía antes, con tema interno. Y ahí es donde Telefónica pues, nos está ayudando con temas de formación. Con la infraestructura esto es lo más fácil. Porque en el tema de Big Data hemos hablado muchas veces de infraestructura. Esto es muy fácil porque esto se contrata y ya está. La infraestructura en cloud es una realidad. Ya lo sabéis, esto de sobra. Y cuando hablamos de temas de oficina, si queréis, el tema cloud ya existe, es una realidad, funciona, no hay ningún problema. Hablamos de ciberseguridad a veces, que si es más seguro que no, bueno, ya va sobre gustos. Pero todavía hay un punto donde la ciberseguridad, donde la infraestructura cloud tiene que progresar, que es en el tema industrial. ¿Vale? O sea, hablamos de que el cloud está muy bien y tal, tiene todavía un punto muy débil. Puede ser que haya empresas que lo estén haciendo, pero os aseguro que en las fábricas está todo on-premise, o casi todo. Porque es muy difícil dar órdenes a una máquina y que una máquina pare, o que una máquina se ponga en acción, cuando dependes de comunicaciones externas. Yo no he visto todavía a nadie que lo haya hecho de verdad en cloud. O sea, es decir, tengo una fábrica en cloud. Nuestros sistemas son on-premise. Se conseguirá seguro, porque si el coche automático, pues es eso, realmente. El coche automático, vale, es on-premise porque tiene sensores que ven lo que hay alrededor y en función de eso arranca, frena, hace todo lo que tiene que hacer el coche. Pero también nos están diciendo que con el 5G vamos a conseguir que el coche nuestro hable con el de delante. Eso se hará si la comunicación es perfecta. Pues en el mundo industrial eso todavía no está. Entonces el cloud sí, pero de momento el cloud es muy oficina, si queréis la expresión. Y ya termino. Y este es el resumen. Cuando presentamos nuestro plan de transformación, lo hacemos con esta transparencia, ¿no? Que significa algo muy simple. Orígenes tengo muchos, como decía al principio, orígenes de la fábrica, orígenes en el cliente, orígenes en Internet, orígenes de mis máquinas. Datos hay muchos. Y tenemos gente que intenta leer esos datos. Y como os decía antes, en el mundo industrial tenemos todavía dificultades para conseguir datos porque hay muchas tecnologías, muchas máquinas diferentes. Esos datos tienen que pasar por un filtro, que es la persona de negocio que entiende si ese dato tiene valor o no. Y esas son las personas que capacitamos en tecnologías. Entonces, la gente tiene que entender, la gente de negocio,
Insisto, el de logística, el de compras, el financiero, tiene que entender esto, poner esos filtros para al final acabar en ese cerebro digital que no es más que tu Big Data al cual aplicas algoritmos. Consigues datos, los filtras, los pones en un Big Data, que es la plataforma de Big Data, ¿y qué haces con esos datos? Le metes inteligencia. Modelos de entrenamiento, empiezan a aprender y te empieza a dar resultados. La primera vez, pues no te dan buenos resultados, pero eso va aprendiendo. Y os aseguro que aprende. Y desaprende mal, que es lo malo, ¿eh? Le cuesta desaprender. Pero el tema de algoritmos funciona y, bueno, pues es una evolución en la cual tenemos en las compañías para tomar decisiones de negocio. Este es el resumen de nuestra estrategia de transformación. Datos, filtros con conocimiento, Big Data y algoritmos. Y, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo en Prosus. Muchas gracias. Bueno, como a todos los ponentes, a ti también voy a hacer tu regalo. Bueno, muchos de vosotros, espero que no lo hayáis leído. Ah, vale, perfecto. 21 lección para el siglo XXI. Fijaros que han salido un par de argumentos importantes. Primero, Rector habló del tema de los sesgos, ¿verdad? dentro de los algoritmos, que nosotros también generamos algoritmos y le llamamos por juicio. Y ahora ha salido otro tema, es que ya que todo el mundo me comenta, ya, Michele, entiendo en la banca, pero en manufactura, en una empresa de producción, mira, aquí tenemos el ejemplo que todo esto sí que se puede aplicar a estos sectores. Bueno, gracias, y te puedes juntar en una mesa cualquiera, y ahora vamos a tener la primera